El proyecto 40 años de Malvinas, no me olvides, porque entendemos que el vínculo de los argentinos con las Islas Malvinas, que se renueva cada 2 de abril, tiene una fortaleza inquebrantable. Está basado en la convicción que nos pertenece y sustentado en un trabajo incansable para alcanzar ese día sublime en el que podamos nuevamente ejercer nuestra soberanía en esa tierra tan cara a nuestros afectos. No debemos olvidar que esta fecha nos recuerda un capítulo muy difícil de nuestra historia. El conflicto del Atlántico Sur, cuyo inicio recuerda este día del calendario y que se extendió hasta el 14 de junio de 1982. Nos obliga a pensar en otra dimensión, a enfocarnos en los protagonistas de aquellos días. Para muchos argentinos, la guerra es una referencia que llega desde lejos en el tiempo. Es un instante en una clase de historia, una película compartida con amigos, una referencia en un artículo periodístico o la lectura de un libro testimonial. Pero la guerra, y fundamentalmente sus consecuencias, está presente para siempre y con inalterable intensidad en cada uno de los combatientes, cuyas vidas cambiaron para siempre, al igual que la de las familias de los héroes caídos en combate. Este lunes 17 de octubre, tenemos el agrado de presentarle a la escritora Patricia Rato, que es una escritora y docente argentina. Es capacitada en didáctica de prácticas del lenguaje y dicta talleres de escritura académica y de lectura y escritura literaria. Algunas de sus obras fueron traducidas a otros idiomas. En el marco de los 40 años de Malvinas, desde la escuela se trabajó con la obra literaria Trasfondo, una historia que se enmarca durante la Guerra de Malvinas. Una trama que replantea cuestiones acerca de qué son capaces las personas de hacer con tal de perpetuarse en el poder. ¿Qué tan funcionales pueden ser los medios de comunicación a los gobiernos de turno? ¿Cuáles son las prioridades que nos quedan cuando nos empujan a una situación límite? Escribir no deja de ser una forma de expresarnos, un recurso para volcar nuestras ideas, pensamientos, sentimientos y emociones empleando la palabra. Se escribe por placer, por dinero, por inquietud, por la necesidad de entender, por compartir, por combatir. La literatura es una herramienta que nos ha permitido en diferentes épocas poder expresar lo que acontecía. Una herramienta que le permitía al escritor gritar a la sociedad lo que las personas no veían y el Estado evadía. La literatura tiene la particularidad de describir al mundo de una manera tan similar a la realidad que confunde al lector y lo invitan a moverse de su zona de confort. Le damos la palabra con un fuerte aplauso a la escritora Patricia Rato. Qué linda presentación, gracias, y gracias por este recibimiento, ¿sí? Bueno, por las dudas que no todos y todas hayan leído la novela, cuento así muy brevemente y después sí me interesaría conversar con ustedes, es decir, que ustedes hagan preguntas, que me cuenten quienes estuvieron leyendo la novela, qué encontraron ahí, qué dificultades, qué dudas, es decir, lo que quieran, ¿sí? La idea es conversar en función de lo que a ustedes les interese conversar de Malvinas. ¿Me escuchan bien? ¿O hace eco? ¿No? ¿Está bien? Cualquier cosa, si no, me dicen. Me dicen más cerca, que yo hablo fuerte y no los quiero aturdir. Bueno. Trasfondo, bueno, quienes ya la leyeron me va a decir, no nos vas a decir nada nuevo. Es una novela que transcurre completamente adentro de un submarino, que es el submarino Ara San Luis, que es un submarino que existió en la realidad, así que es una novela que se nutre de cosas que pasaron en nuestra historia. Y aunque hoy hablando con las profes decíamos, les contaba yo que no hay mucha investigación histórica todavía acerca de lo que ocurrió en Malvinas con respecto a los submarinos. Sí hay de otras cuestiones de la historia de Malvinas y de la guerra de Malvinas, pero no de los submarinos. Hay muy poquito escrito y recién ahora se está empezando a investigar. Esto significa que la historia viene con su investigación como un poco por detrás de la literatura, ¿no? Con respecto a Malvinas, en el mismo momento en que se estaba desarrollando la guerra, hubo un escritor argentino que se llamó Rodolfo Fogui, que escribe una novela que se llama Los Pichiciegos, donde cuenta casi en simultáneo con Malvinas lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y la historia viene como un poco más rezagada, pero bueno, ahora va a ir tomando cartas en el asunto, por lo menos con respecto al tema de los submarinos. Hay investigación sobre Malvinas, pero no sobre todo lo que ocurrió ahí.
Así que bueno, yo me largué a escribir esta novela a partir de un acto de una escuela en la que yo trabajo, que es la escuela que depende de la universidad, del centro, allá en Tandil. Y fue un submarinista a contarme, a contar en el acto de la escuela, no a contarme a mí, lo que había ocurrido con este submarino, y a mí me pareció que lo que él contaba, que era que disparaban submarinos, disparaban torpedos que no funcionaban, tenía que ver con todo el absurdo que había ocurrido en la guerra de Malvinas, como mandar a gente muy joven y que no estaba preparada a combatir, o enviarlos sin los equipos correspondientes y sin alimentos como tenían que tener y sin las mejores condiciones para poder hacer esa guerra. Y lo mismo pasaba en el submarino, ¿no? Fueron estos submarinistas en un submarino que tenía un montón de desperfectos y con torpedos que no funcionaban. Entonces, bueno, me enganché a empezar a entrevistar a este submarinista, que fue uno, creo, Julio Díaz, que fue uno de los que vino a conversar con ustedes. Ese fue el primero. Y después, bueno, lo que me pasó fue que, como un submarino es como una especie de pasillo largo, y entonces, un pasillo bastante largo, entonces los que estaban adelante está la sala de torpedos, porque en la parte de adelante del submarino, que se llama la proa, uno si mira con detenimiento desde afuera, hay como unos agujeros que tienen unas pequeñas escotillas, como una puertita que se cierra y se abre, y por ahí se disparan los torpedos. Pero los que estaban en sala de torpedos no sabían explicar. Ellos me podían contar lo que había pasado en sala de torpedos, pero nada más. Los que estaban en la otra punta, que eran los de sala de máquinas, Julio Díaz estaba en sala de máquinas. Era todos los motores que hacían andar al submarino, con muchísimo ruido el lugar y todo eso, lleno de motores y caños y máquinas y manivelas y qué sé yo. Bueno, él me podía contar lo que había pasado ahí, pero no lo que había pasado, por ejemplo, en la cocina del submarino, y el cocinero no me podía contar lo que había ocurrido en el lugar en donde estaba el sonarista, que era el que escuchaba el sonido del enemigo que se venía acercando y contaba las revoluciones de las hélices y las revoluciones de los motores para saber si era un barco pesquero o un destructor, o si se venía la hélice de un helicóptero. Entonces, bueno, me llevó un montón de tiempo ir entrevistando a los submarinistas, porque, como les dije, historia no había nada escrito. Entonces tuve que hacer toda una especie de investigación histórica primero para poder escribir la novela. Y esta novela cuenta eso, la historia de estos 35, 34, ya les voy a contar un poco de eso, tripulantes del submarino San Luis, que estuvieron un montón de días sin ver la luz del sol, adentro de un submarino herméticamente cerrado, bajo muchísimas toneladas de agua, del lugar del cual es imposible escapar si se acerca un torpedo. Y bueno, ahí padeciendo el hecho de que cuando se acercaba el enemigo, los torpedos que ellos tiraban no funcionaban, ¿sí? Entonces, bueno, me atrapó mucho esta historia, por eso, no solo porque habían ido a Malvinas, sino porque no había nada escrito de submarinos, y porque además me parecía interesante para pensar Malvinas, cómo se exponía vidas argentinas sin ningún tipo de apoyo en cuanto a lo que era, por lo menos, llevar un submarino en condiciones, trajes y equipamiento en condiciones para el frío que iban a pasar en Malvinas, y bueno, y que funcionaran, por ejemplo, los torpedos. Si no, no tenía sentido mandar un submarino a Malvinas. Así que bueno, eso me enganchó de la historia, y ahí salió la escritura de esta novela. Así como para hacer ahí un pequeño arranque, pero ahora me gustaría que ustedes me pregunten lo que tengan ganas de saber, o si no quieren preguntar, también algún comentario que quieran hacer, de qué les pasó cuando leyeron la novela, si tienen alguna duda, algo que los intrigó, algo que no les gustó, algo que sí, lo que quieran. Hola, ¿cómo estás? Primero te quería preguntar qué te impulsó a ser escritora y desde qué año escribís. Creo que escribo desde cuando empecé a escribir, que era muy chica. Pero en algún momento, cuando arranqué a estudiar el profesorado de letras, me enganché mucho con enseñar. Entonces postergué un poco ese proyecto de ser escritora.
Y me recibí, me fui a trabajar en una escuela en la Patagonia, en un pueblito muy, muy chiquitito, donde ningún profesor quería ir. Y allí me fui, me quedé unos cuantos años, después volví a Tandil, seguí dando clases, y en algún momento me dieron ganas de retomar ese proyecto de ser escritora, y bueno, ahí me puse las pilas y escribí una primera novela y ahí arranqué. Pero como escribir, no profesionalmente, sino de como que me gusta escribir, creo que desde siempre, desde que empecé a escribir. Era chica y hacía mis propios libritos, y los dibujaba y le ponía la tapa y qué sé yo, así que algo había ahí ya en mí queriendo ser escritora. ¿Y cuántas novelas escribiste? Novelas 3. Pequeños hombres blancos, la primera que transcurre en la Patagonia, en la época de la dictadura. Otra que se titula Nudos. ¿Hay algo haciendo ruido? Capaz que se apaga el micrófono cuando no lo hay luz. ¿Apagada? Sí. Está enchufado. Igual creo que no se escucha. La de ella sí pregunta si no se... Si pregunta si micrófonos vamos a escuchar y si no se acercan y le escuchan. Igual si se pregunta sin micrófono, yo creo que Se escucha. Ahora andan todos menos el mío. A mí creo que me van a escuchar igual. Interesante, chica, ¿verdad? Igual creo que no anda. El mío se escucha. Pero prende el primero. no más técnico. Me olvidé si me habían hecho una pregunta, ya me distraje un poquito, pero bueno. Ah, era eso. Y encima estoy mayor, entonces también me olvido de las cosas. La segunda novela, Nudos, que transcurre así en un barrio de las afueras de Tandil, con chicos que tienen como muchas dificultades para poder vivir medianamente bien. Y luego esta novela, Trasfondo. Y después de Trasfondo escribí un libro de cuentos de una temática que a mí me preocupa y me interesa muchísimo, que es cómo nos vinculamos en nuestras sociedades muy urbanas con los animales, y con todo tipo de animales y con el mundo de animales. Y cómo la manera en que tratamos a los animales habla mucho de cómo somos los humanos. Entonces tengo un libro de cuentos que se titula Faunas, en donde hay de todo tipo de bichos habidos y por haber, porque yo no me había dado cuenta hasta que una vez un lector me lo dijo, y fue un lector en España además que me impactó mucho, que me dijo, yo estaba esperando, había leído mis dos primeras novelas en las que hay animales, en todas, y me dijo, yo estaba esperando que usted escribiera otro libro y a ver cómo iba a ser. Dice, fui a leer Trasfondo. Fui a leer Trasfondo pensando a ver cómo iba a ser para meter animales en un submarino. Y cuando me dijo eso me di cuenta de que había animales en el submarino. Solo que son animales por ahí no reales, pero hay un albatros, hay un caballo, hay un topo, ¿sí? Entonces dije yo, bueno, o voy al psicólogo a ver qué me está pasando con los animales, que era una opción, pero no fui. Y en vez de ir al psicólogo escribí un libro de cuentos que se llama Faunas, y que bueno, explora esto, el vínculo humano-animal y cómo eso, el trato que le damos a los animales, habla mucho de nosotros, ¿sí? Bueno, y ese es mi último libro por ahora, y ahora tengo dos ahí por terminar. Pero novelas 3. Bueno, otra pregunta, no sé. Ese es el sector de las preguntadoras, me parece. Sí, te escucho igual, y si no escucho al resto, podemos retransmitir la pregunta o me acerco yo con el micrófono. Bueno. Ahí anda. Bueno, hola, buenas tardes. Yo te quería preguntar qué te motivó a escribir esta novela y por qué elegiste esa historia. Bueno, un poco tiene que ver con eso que les contaba hoy en esa introducción que hice. Yo estaba escribiendo otra novela y en el acto de una escuela en la que trabajo lo encuentro a quien en ese momento era para mí un desconocido, que era Julio Díaz, que contaba que él, cuando tuvo 19 años, a los 19 años, lo habían embarcado en el submarino San Luis y había ido a la Guerra de Malvinas.
Y empezó a contar esto de que tiraban torpedos que no daban en el blanco y no explotaban y no funcionaban, y que entonces toda la Armada Británica, con el poderío que tenía la Armada Británica y tiene, ¿no?, pero que tenía en ese momento, salían a perseguirlos con cargas de profundidad y helicópteros que los sobrevolaban y trataban de hacer explotar a este submarinito, y cómo de alguna manera ese pequeño submarino argentino, que fue el único que llegó a estar en el perímetro, custodiando el perímetro de Malvinas, que era lo que tenían que hacer, el único que llegó a intervenir en la guerra, cómo se las ingeniaron, ¿no?, sin ningún recurso y siendo perseguidos para sobrevivir y volver. Me pareció que era re interesante la historia. Y digo, bueno, yo quiero saber más de esto, y ahí empecé a entrevistarlo y después vino toda la entrevista al resto. También hubo una conexión con Malvinas bastante especial porque Julio Díaz tiene mi edad, ¿no? Y yo pensé, bueno, si yo hubiera sido hombre, o si las mujeres fueran a la guerra, yo hubiera tenido que estar en la guerra de Malvinas, ¿no? Y de alguna manera sentí que escribir la novela fue un poco como estar dentro del submarino y entender qué significa el despropósito de ir a una guerra. Digo, yo no estoy de acuerdo para nada con ninguna guerra. Creo que para mí las guerras no deberían existir y los humanos deberían agotar todos los recursos para luchar por lo que consideran que tienen que luchar con otras herramientas que no sean las guerras, que le dan mucho dinero a quienes venden armas y a los estados que después tienen poder sobre esos lugares y sobre los habitantes, pero que no son buenas para las personas que van a la guerra nunca, ¿no? Ni los que viven la guerra, ni las familias, ni todo lo que queda después, ¿no? Sabemos que te llevó casi 3 años escribir esta novela. ¿Querés contarnos cómo fue el proceso y si las otras novelas te llevaron al mismo tiempo? No, cada libro para mí es muy diferente. Esta novela me llevó mucho tiempo porque cuando yo me encontré con ese submarinista, digo, bueno, ahora voy a googlear a ver qué encuentro sobre el submarino San Luis. Y en ese momento, estamos hablando de hace muchos años, porque la novela salió hace 10, pero 3 años más me llevó a mí escribirla. No había nada sobre, solamente encontré 2 notas de la revista Gente, una que había salido para los 10, que era una revista de circulación, sí, bastante popular, una que había salido para los 10 años de Malvinas y otra para los 20 años, en donde hablaba el comandante del submarino y contaba como la historia oficial, era lo que se podía contar del submarino San Luis, que habían ido a Malvinas, que habían custodiado el perímetro de Malvinas y que habían vuelto, eso, nada más. Pero no contaba nada de lo que no funcionaba y de lo que no anduvo. Entonces todo eso me llevó mucho tiempo de investigar, y por esto que les contaba, que como el que estaba en la proa del submarino no sabía qué era lo que pasaba en otros lugares, tuve que ir entrevistando a toda la mitad de la tripulación, por lo menos a los que estaban en cada puesto, para que me contaran cómo cada uno desde su lugar había vivido esa guerra, y después armar como un gran rompecabezas con todos esos testimonios, hasta que encontré algunas cosas que me permitieron reconstruir esa historia. Eso me llevó mucho tiempo. Y después hice una primera escritura que se parecía mucho a cómo me habían llegado los testimonios, es decir, muchos narradores, muchas voces contando esa historia. Y cuando la leí digo, esto es como flojo, como que le falta intensidad, no me termina de convencer. Y empecé a pensar quién podría contar esa historia, y ahí apareció ese narrador y ese personaje bastante especial que tiene trasfondo. Y bueno, y ahí la terminé de escribir con un editor que me decía, terminala, que vienen los 30 años de Malvinas y tiene que salir en febrero. Bueno, toda esa presión, pero bueno, 3 años. Otras novelas me llevaron menos. ¿En qué momento se te ocurrió hacer toda la historia desde el punto de vista de un personaje muerto? Bueno, ahí está. Apareció el narrador ese que decía yo. Hubo muchas cosas que me llevaron a pensar en ese muerto que habla, ¿no? Esa especie de fantasma ahí. Primero me pasó esto de decir, no tienen que ser muchas voces las que cuentan la historia, mejor que la cuente uno. ¿Y quién?
Digo, ¿a quién elegía? Porque tenía que ser un personaje que pudiera circular por todo el submarino. Y eso no pasaba. El que estaba en una punta trabajaba ahí, después iba a dormir, eventualmente al lugar que tenían para comer y nada más. Entonces necesitaba alguien que pudiera circular libremente por todo el submarino. Y luego aparecieron otras cosas. Yo siempre que escribo me interesa mucho investigar sobre ese tema sobre el que voy a escribir. Entonces leo bastante filosofía, ¿no? Además de, en este caso, historia sobre Malvinas, etcétera, etcétera, y ver muchas películas de submarino también para ver cómo resolvían las películas el tema operativo de cómo se dan las órdenes adentro de un submarino y todo eso. Estaba leyendo filosofía muy preocupada porque yo pensaba esto: acá tenía muchos submarinistas sobrevivientes que me daban su testimonio, ¿no? ¿Cuál es el papel que tiene un testigo cuando pasa algo? ¿Qué saben ustedes de qué es un testigo o un testimonio? Observar lo que sucede. ¿Y qué más? Y contarlo. Está eso. Observarlo, que puede ser casi siempre con los ojos, pero con cualquier sentido. Puede ver a alguien que haya escuchado algo y después poder contarlo. Pero uno siempre cuenta eso que vio desde su punto de vista, es decir, lo que a vos te parece que viste. Y sobre todo cuando pasan muchos años, es muy difícil que vos recuerdes exactamente los detalles o cómo fue. Y entonces cada testigo empieza a crear como un relato sobre eso que vio o le parece que vio. Entonces yo decía, ¿hasta dónde lo que ellos me están contando fue así? Porque algunos me contaban una cosa y otros me la contaban un poquito diferente. Y otros me la contaban un poquito diferente. ¿Por qué eran mentirosos o eran malos? No, porque así funciona la memoria. Entonces también investigué los procesos psicológicos que nos llevan a tener memoria o a construir memoria. Y es que en el fondo el recuerdo no es lo que pasó. Lo que pasó son los hechos. Nunca más los podemos traer al presente. Los hechos del pasado quedan en el pasado. ¿Cómo se construye memoria? Por medio de un relato. Y la primera vez, supóngase que ustedes sueñan algo y al otro día se encuentran con un compañero, una compañera y dice, te voy a contar lo que soñé, y le cuentan el sueño. La próxima vez que quieran recordar, no van a recordar el sueño, van a recordar el relato de la última vez que lo contaron. Entonces, si algo cambia, eso ya queda incorporado como parte del recuerdo. Pero eso que cambió no es lo que ocurrió. Entonces yo me preguntaba, lo que me están contando con esas variaciones, ¿cómo hago para llegar a lo que de verdad ocurrió? Y me puse a leer un filósofo italiano que se llama Giorgio Agamben para ver qué pasaba con las guerras y los testimonios de las guerras. Y Giorgio Agamben tiene un libro entero que dedica se llama Lo que queda de Auschwitz. Auschwitz, el campo de concentración, en donde los nazis mataban a los judíos y a otros prisioneros en las cámaras de gas, ¿sí? ¿Tienen alguna idea de eso? ¿Se dan cuenta qué es? Bueno, entonces, a Giorgio Agamben también le desesperaba recuperar qué era lo que había pasado en Auschwitz. ¿Pero qué pasaba? Lo que dice Agamben es, el que tiene la experiencia completa de lo que significa un campo de exterminio, ¿sí? No es solo de concentración, quiere decir reunir a los prisioneros y tenerlos todos ahí, pero eso era en realidad un campo de exterminio. Los llevaban para matarlos y para que hubiera menos judíos en el mundo. Ese era el plan de los nazis, digamos, ¿no? Entonces dice Agamben, la experiencia completa de estar en esta guerra y en este campo de concentración es morir. ¿Quién me la puede contar? El que tiene la experiencia completa es el muerto, pero el muerto no tiene voz para venir a contarme lo que pasó. Y el sobreviviente, que es el que tiene voz para contar lo que pasó y fue testigo porque vio lo que pasó, como en el submarino, en el submarinista yo tenía todos sobrevivientes, pero no tenían la experiencia completa, ninguno podía experimentar lo que significa morir en una guerra. Y dice Agamben también en ese mismo libro que hay lo que él llama una zona gris o laguna a donde nadie puede llegar,
no puede llegar el periodismo, no puede llegar la historia, no puede llegar la filosofía, que es saber de verdad qué se siente morir en una guerra. Y él dice, solo puede llegar el arte. El arte tiene que ver la manera de meterse en esa zona para comunicar algo de lo que significa algo tan horrible como un campo de exterminio o una guerra. Bueno, dije yo, me abrió la puerta para que haga algo más que solamente poner los testimonios de los submarinistas. Y además les pedí la lista, ellos me pasaban mucha información, el mapa del submarino, tenía en mi casa un mapa larguísimo que lo ponía ahí arriba de la mesa para ver por dónde andaban los personajes, y me pasaron las listas de los tripulantes. Y en una lista me decían que habían 35 y en la otra 34. Y entre ellos discutían que habían sido 35, que habían sido 34. Dije, ya está. El tripulante 35 es ese tripulante invisible. Ese tripulante que, según Giorgio Agamben, va a poder meterse en ese núcleo duro de la guerra de Malvinas, que es morir en Malvinas, y venir a contarme algo de eso. Y entonces, bueno, nada, se me ocurrió que me venía bárbaro ese tripulante 35 que fuera medio fantasma porque podía andar por todo el submarino. Así que ahí apareció, después de pensarlo mucho, y escribí la novela toda de nuevo, otra vez, con ese narrador que estaba muerto y que sabía lo que era estar muerto, aunque no había ido a Malvinas. Y ahí también funcionó otra cosa, que es que todos los submarinistas, cuando yo les preguntaba, no sé si ustedes les hicieron esta pregunta, yo les decía, vos, con todo lo mal que la pasaste ahí, ¿irías de nuevo a Malvinas? Y ellos me decían, sí, iríamos a Malvinas, porque nosotros estudiamos, nos preparamos para eso e iríamos de nuevo. Entonces yo me imaginé uno que está dentro del submarino haciendo tareas de mantenimiento y agarra un paro cardíaco y se muere y empieza la guerra. Y de las ganas que tiene de ir, va muerto, va como fantasma y va igual. Así que bueno, todas esas cosas pensé. Mira, qué largo contesto las preguntas. Si hicieron 25 preguntas, perdón, no los voy a tener hasta las 9 de la noche acá. Hola. Consultar si participaron más personas en la novela. ¿Más personas? De la novela. Bueno, yo esta novela la pude escribir gracias a que los submarinistas me dieron sus testimonios. Si no, no lo hubiera podido escribir, porque no había nada. Yo no tenía ni idea de submarino, nunca había estado en un submarino más que ver una película, no sabía cómo se vivía dentro de un submarino, no sabía nada. Todo lo que pude escribir en la novela me lo enseñaron ellos hablando conmigo y con esos testimonios. Yo les grabé muchas entrevistas en donde hasta me enseñaron cómo se disparaba un torpedo, cómo se escuchaba por el sonar. Tuve que aprender muchas cosas y realmente sin ellos no lo hubiera podido escribir. Así que ellos, bueno, eternamente agradecida por todo lo que confiaron en mí para que pudiera contar esa historia. Y después, no, en el momento de la escritura uno está solo escribiendo, pero ahí no termina un libro no es solamente lo que uno escribe, después viene el diseño que hacen los editores, cómo ese libro llega al papel, el tipo de letra que se le pone, el tamaño de la letra, el espacio, cómo se hace la tapa, ¿no? Incluso se eligen hasta los colores que va a tener la tapa en función de... Eso también comunica, la imagen también dice cosas. Entonces todo eso se elige para terminar de componer el libro y ahí participa mucha gente del editorial. Y ahí no termina la historia del libro, porque una vez que está el libro tiene que salir a encontrarse con los lectores. Entonces todo el trabajo que hace la editorial para que el libro llegue a la prensa, a otros lectores, a otros escritores, a otros editores que lo van a traducir para otros países, ¿no? Entonces, muchísima gente trabaja para que el libro llegue al lector. Y después están los libreros, ¿no? Que les recomiendan a sus lectores, mirá, llegó esta novela, te puede interesar por esto. Los bibliotecarios y las bibliotecarias, hay mucha gente siempre alrededor de un libro. Uno hace una parte que parece la más importante, pero es una parte de todo el proceso, que es escribir. Sí, para escribir me siento y escribo sola.
de éxito. De todas sus novelas, ¿cuál tuvo mayor éxito? Bueno, la palabra éxito para mí es como una palabra medio incómoda, ¿no? Porque no sé, yo creo que en mi caso yo no escribo para tener éxito, no sé si hay que hacer las cosas para tener éxito. A mí no me parece algo interesante querer hacer algo para tener éxito. Yo lo hago porque necesito hacerlo, porque es un buen proyecto para mi vida, porque me gustó descubrir y aprender un poco más sobre Malvinas, porque me gusta escribir. También me da trabajo escribir, no porque me gusta, me resulta fácil, pero no pienso en qué va a pasar o si va a tener éxito. Sí, lo que pasó con esta novela, un poco por el tema y un poco porque no había nada sobre submarinos y por ahí por cómo está escrita, es que anduvo por todas partes y me llevó a viajar mucho a muchas ferias del libro. Qué sé yo no hubiera conocido la Feria del Libro de Frankfurt o la Universidad de Colonia en Alemania o la Feria del Libro de Turín en Italia o Brasilia y etcétera, Madrid, no sé. Me llevó a muchos lugares y encontrarme con lectores que no son argentinos y eso estuvo buenísimo, ¿no? Y bueno, y ahora anda dando vuelta una versión en inglés también que quiso que hubiera una nota en el New York Times, lo cual para mí era como que no me estaba pasando, pero bueno, está bueno que a uno le pasen cosas que no se imaginan. ¿Qué sentimientos experimentaste mientras escribías el libro? Uy, muchos. Primero, me dio trabajo que los submarinistas fueran confiando para contarme esas cosas que hasta ese momento no habían contado. Que era qué habían sentido de ellos. Primero me contaban como, bueno, lo que había que contar. Se tiró el torpedo a tal hora, todas cosas así muy técnicas. Hasta que ellos pudieron contarme, no sé, yo estaba ahí y pensaba cuando venía el torpedo que no iba a conocer nunca a mi hijo recién nacido, por ejemplo, ¿no? Esas eran las cosas que a mí me empezaban a resultar más impactantes y que me parecía que había que contar, que a veces no son las cosas que se cuentan en las novelas de guerra, ¿no? Se habla de combates, de heridos y de no sé qué, pero no se cuentan esas cosas, ¿no? Que queda toda una familia que no sabía nada, no sabía si ellos estaban vivos o no, y que este hombre estaba esperando que naciera su quinto hijo, que finalmente se entera que ha nacido y que tanto lo estaba esperando y que por ahí no iba a llegar nunca a conocerlo, digamos. Esas cosas fueron las que me interesaron de la historia, digo, no solamente lo típico de las novelas de guerra. ¿Cómo te contactaste con los submarinos? Primero me contacté con Julio Díaz, que era el que vivía en Tandil, y una vez que lo entrevisté, ellos mismos se iban pasando el mensaje como que había alguien que estaba interesado en escribir una novela. A veces me decían, pero una novela, ¿y por qué mejor un libro de historia? Yo digo, porque yo no escribo historia, yo soy novelista, ¿no? Hasta que ellos vieron que era una novela que iba a ser hecha con mucha seriedad, digamos, y que ahora pasa que mucha gente se entera de que existieron estos submarinistas y esta historia por la novela, digamos, ¿no? A veces la literatura cumple un poco esa función, nos muestra cosas de la historia o de la vida. Algo de eso leyó alguna de ustedes hoy, cuando hablaba de qué cosas hace la literatura, ¿no? Que a veces nos muestran cosas que pasan en la vida y que no las tenemos en cuenta hasta que las leemos en un libro, ¿no? ¿Por qué el título Trasfondo? Bueno, ese título surge de una charla que yo tengo con mi editor. Yo estaba escribiendo la novela y el editor quería saber si qué te fueron contando. Y me van contando esto, pero yo siento que hay algo más en el trasfondo, que hay algo por detrás, ¿no? Trasfondo quiere decir eso, ¿no? Como detrás del fondo, algo que está por detrás y que no vemos enseguida. Yo siento que hay algo por acá atrás que va a estar más interesante que todo lo que se muestra en la superficie y que va a decir algo de Malvinas. Y él me dijo, ese es el título de la novela. Y bueno, yo le puse, tenía un archivo en el que iba escribiendo, le puse trasfondo y fue quedando trasfondo. Y bueno, y finalmente fue el título de la novela. Que da mucho trabajo cuando la van a traducir, porque es una palabra que prácticamente no tiene otra palabra equivalente en otros idiomas. Tienen otras que se parecen pero no iguales, así que para los traductores es un problema. Pero bueno, fue el título que quedó, sí, surgió un poco así. ¿Pensaste en escribir una segunda parte del libro?
No. Tengo mucho más que lo que está en el libro para contar, que fue cómo fue cuando ellos volvieron, por ejemplo, ¿no? Todo lo que fue, que los trajeron medio escondidas, casi todos, muchos se terminaron yendo de la fuerza, y tengo muchas cosas del antes, digamos, ¿no? Y muchas entrevistas y todo eso, pero no, para mí ya está, el libro termina acá, listo. Lo que hay que investigar, sí, es algo que queda como cuenta pendiente para los historiadores. Digo, ahí tienen que entrar los historiadores a investigar qué pasó con la guerra submarina en Malvinas, ¿no? Creo que eso queda, pero lo tiene que hacer un historiador. No, para mí ya está. Incluso en algún momento me convocaron para escribir la historia del submarino, el submarino que creo que fue el San Juan, que no, y yo dije, no, ya está, yo mi tarea en escribir cosas de submarinos ya fue y ya está. Ahora me interesa algún otro proyecto. ¿Y cómo transitaste la época de Malvinas? La época de Malvinas yo la transité terminando el secundario y empezando el profesorado. Y un poco como también algunas de ustedes leyó en la introducción, ¿no? Que a veces Malvinas para uno es lo que ve por televisión. Si bien la guerra de Malvinas se estaba dando mientras, en mi época, digamos, cuando yo era un poco más chica que ustedes o tenía la edad de ustedes, Malvinas está muy lejos, ¿no? Es como una guerra que los argentinos miramos en el living de casa mirándola por televisión. Y me acuerdo que por ahí a veces salíamos a tomar un café y en los cafés había, así como tenés en algunos lugares el televisor que te transmite el partido, noticias, te mostraban por televisión la guerra, ¿no? Entonces, ver algo por televisión parece que no está ocurriendo, ¿no? Parece que es una película, parece que no es la vida real, ¿no? Entonces, medio como que la vimos un poco de lejos, me parece, los argentinos que estuvimos en esa época, salvo quienes tuvieron, sí, hijos, hermanos, primos, ¿no? Que fueron a Malvinas y que estaban ahí, sí, esperando que el hijo o el primo, ¿no? O el padre volviera con vida de la guerra, y que muchos no volvieron, y que muchos de los que volvieron después además se suicidaron. Así que creo que siempre sentí, cuando apareció esta historia, creo que sentí que estaba como en deuda, me sentí como culpable. Digo, yo lo miraba por televisión yendo a tomar un café, ¿no? Digo, no, yo podría haber estado yo ahí por la edad en la guerra esa. Digo, tengo que hacer algo, tengo que escribir algo, y bueno, también fue una motivación para escribir la novela. Pero fue un poco así, como una guerra que no vimos, ¿no? O que vimos por televisión. Y además las transmisiones por televisión eran muy mentirosas, digamos, había toda una dictadura militar tratando de mostrar, en las revistas ponían vamos ganando, unos titulares así, con unas fotos trucadas, donde se notaba, se mostraba a los ingleses que se estaban rindiendo. Estaba pasando todo lo contrario, pero el gobierno militar lo que hacía era construir una ficción sobre Malvinas. Fíjense, ¿no? Los que tenían que decir la verdad, el periodismo mismo, ¿no? En vez de decir la verdad, mostraba como una ficción que no era. Entonces, bueno, nada, hubo toda una cosa ahí alrededor de Malvinas que a mí me parece que a los que vivimos esa época, a mí me interesó contar un pedacito de historia de Malvinas que saliera a la luz lo que había ocurrido, no la mentira que nos habían vendido, ¿no? Fue tremendo para mí, porque yo sabía lo que se podía sentir estando ahí adentro, el torpedo se acerca, me lo habían contado ellos, ¿no? No hay escapatoria. Digo, cuando estalla un submarino es así, no queda nada. Imagínense ustedes que cuando un buzo desciende, ¿no? Al fondo del mar o lo que se puede, va descendiendo de a poco, y después cuando vuelve a subir, tiene que ir subiendo de a poco, porque si no lo que hace la presión en nuestro cerebro y en nuestro sistema circulatorio nos hace estallar en pedazos, ¿no? Entonces, bueno, yo sabía que eso era así, que no hay mucha escapatoria, y estaba bastante en contacto con estos submarinistas que a su vez, alguno tenía un hijo, si no me equivoco, tenía un hijo en el San Juan que falleció, y todos ellos se conocían mucho, es como si pasara algo acá con sus compañeros, ¿no? Ustedes los conocen. Entonces, bueno, estaba muy en contacto con ellos y me pareció muy triste, me pareció tremendo
Y me pareció que no habíamos aprendido mucho los argentinos, que estábamos de nuevo igual, ¿no? Los de San Luis, medio de casualidad, pudieron volver, pero podrían no haber vuelto. Y estos no volvieron nunca, ¿no? Tengo a veces esa sensación de que cumplimos como un ciclo, de que decimos, ay, de esto que nos pasó tenemos que aprender, ¿no? Y en algún momento nos olvidamos y volvemos a repetir la historia, ¿no? A mí me parece que un poco el San Juan repitió la historia de San Luis, con un contexto diferente, porque San Juan no había ido a la guerra, pero también estaba patrullando todo el robo que se hace en los mares argentinos, ¿no? Depredan los extranjeros toda la riqueza que tenemos y se la llevan, y también de alguna manera ellos estaban cumpliendo ese papel, y sin embargo fueron en malas condiciones, y bueno, nada, terminaron no volviendo, así que sí, me dio muchísima pena. Sí. El viernes uno de los submarinistas nos contó que el océano era todo lo contrario a lo que nosotros tenemos. Me gustaría saber si hay una razón por la cual Ahí hay una cosa que no sé si el capitán es todo lo contrario o la percepción que ellos tenían del capitán muy atravesada por cómo te enseñan en la fuerza que vos tenés que hacer cualquier cosa que te diga el capitán sin cuestionarla, porque te enseñan así, aunque el capitán no tenga razón, ¿no? Y entonces yo me pregunto cuál, porque no solo estaba ese testimonio, sino yo para construir la imagen del capitán entrevisté a muchos submarinistas. Y estaban los que lo detestaban y estaban los que lo querían. Entonces, esto que yo decía de Agamben, ¿no? ¿Dónde está la verdad? En este testimonio, en este ninguno, los cruzo, ¿qué hago? Yo lo quise entrevistar al capitán, al comandante, y no quiso. Y de hecho el comandante les dijo al resto de los submarinistas que no me dieran entrevistas porque yo había escrito novelas sobre la dictadura. Bueno, en algún momento yo hasta sentí un poco de miedo porque le daba la orden de que no me contaran y algunos de ellos se reunían y me contaban lo que había pasado ahí. Así que, bueno, nada, qué sé yo, salió un personaje ahí que fue como hacer un cruce de todas las cosas que me habían contado, más la experiencia que había tenido yo con el capitán, pero yo intenté conocerlo personalmente, que él me pudiera contar algunas cosas y eso, comandantes en realidad, no capitán. Y no lo pude lograr nunca, ¿sí? No lo pude lograr nunca. Pero bueno, siempre tenemos que pensar que pasa esto con los testimonios, así como nos debe pasar a ustedes, a un profe, ¿no? Que algunos lo quieren, otros no, compañeros también, ¿no? Los compañeros y compañeras de ustedes se llevan bien con algunas personas y con otras no, es un poco así. Es muy difícil saber dónde está la verdad, ¿no? Es lo más difícil de saber en todo lo que nos ocurre. Pero bueno, trenzando unos cuantos testimonios, más o menos salió el comandante, y el segundo comandante también estaba muy cuestionado. Algunos me decían que había hecho un motín, ¿no? Que tenía un arma y había querido regresar porque él decía que no había que continuar si no funcionaban los torpedos. El comandante lo terminó metiendo preso en un camarote. Bueno, ahí había un montón de cosas que no se contaban y que el comandante no quería que se supieran. Tampoco quería que se supieran que no había funcionado ningún torpedo, que a la noche habían vuelto y los habían llevado escondidas para que nadie los recibiera como si fueran una vergüenza. Así que sí. Para mí un personaje muy simpático que digamos no terminó resultando cuando yo entrevisté a toda la tripulación. Pero también está bueno que alguien rescate algunas otras cosas de ese comandante y de ese segundo comandante. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿No? Yo no tengo más. ¿Estás en algún otro proyecto de novela? Sí, estoy terminando ahora una novela. A mí toda esta experiencia que hice con la investigación del San Luis me hizo pensar mucho en cómo reaccionan los seres humanos en un contexto de encierro, ¿no? De encierro sobre todo cuando hay una amenaza externa. Y entonces ahora estoy escribiendo una novela que tiene que ver con la pandemia y con lo que significó para algunos quedar encerrados con esa amenaza invisible que era ese virus que andaba dando vueltas y mataba gente y los torpedos no funcionaban, ¿no? Digo, todavía no teníamos vacuna ni teníamos manera para combatir eso, ¿no? Me parece que genera una especie de psicosis colectiva, un cierto terror
que bueno, ahora ya lo vamos olvidando porque nos sentimos más seguros, pero en ese momento estoy haciendo el ejercicio como de volver a ese momento y de escribir algo en torno a eso, que es una novela que estoy terminando, y después estoy terminando un segundo libro de cuentos. Así que vamos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, chicos? ¿No? O algo que quieran comentar, por ahí alguien quiere decir, a mí me pasó esto cuando leí, o tengo esta duda, o no sé. Bueno. ¿Quieren que les lea un pedacito? Dale. Sí, encantado. Como para despedirme con eso. ¿Cuál es la parte que más te gustó del libro? Que a mí la que más me gusta del libro, no sé, me resulta muy difícil decir eso, ¿no? Como... Pero no hay alguna que te llame. No, digo, yo en general cuando termino de escribir un libro no lo vuelvo a leer. A veces sí leo algunos fragmentos porque voy a hacer presentaciones y bueno, y leo algún fragmentito del libro, pero no es como, no tengo ni un libro preferido, ni alguna parte en especial, ¿no? No tengo eso. Pero puede ser que haya escritores que sí tengan. Bueno, les leo un par de fragmentitos y ya los dejamos. Están acostados los otros, cada uno en su cucheta, quietos, callados, con los ojos cerrados, tratando de dormir. Yo también estoy en mi cucheta, pero aún no duermo. Me he quedado mirando hacia arriba, el fondo de la cucheta superior, que es como un techo de la mía, o una tapa. Miro hacia arriba y veo esa cucheta sabiendo que debajo está la mía, y debajo de la mía a su vez hay otra, con alguien que también duerme o trata de dormir. Todos apilados estamos, acaso todos muertos, un ataúd sobre otro, solo que aún no nos hemos dado cuenta. ¿Podrá en verdad uno morirse y no saberlo? Chorrean agua los tres, mientras escuchan cómo se acerca el torpedo enemigo. La hélice zumbona girando locamente cada vez con mayor intensidad. Linares se aferra al rosario que lleva en el cuello y mueve los labios en silencio. Estará rezando mientras el torpedo se acerca y yo me digo que quizá en el barco que lo ha disparado hay alguien imaginando nuestra explosión. El hueco infernal en la coraza del submarino que aumentará la presión hasta hacernos estallar en pedazos, de adentro hacia afuera, a todos y cada uno de nosotros, como si nos inflaran e inflaran hasta hacernos reventar. No habrá tiempo para nada, ni para gritar, ni para huir, ni para oír, ni para ver. La sangre teñirá el agua de un rojo restallante que poco a poco irá diluyéndose hasta volverse solo agua. Las luces oscilan, estamos con poca batería. El comandante pregunta, remanente 20%, le responde. Zumba estribor el torpedo, remanente 15%. Y sigue el torpedo, lo escucho, zumba y sigue, remanente 10%. El submarino vibra, el comandante ordena detener máquinas para que no se agoten las baterías. Se hace un silencio aún mayor, nada se oye. Derivamos suavemente y el agua transparente retrocede al rojo y la sangre vuelve a los miembros y los miembros al cuerpo y los cuerpos al submarino y el hueco se sella y la chapa se restablece mientras el torpedo sigue de largo hasta que dejamos de escuchar la maldita pequeña hélice de su motor. Bueno, sí, si a alguien más se le ocurre hacer alguna pregunta, háganla, yo no tengo problema. Esta sensación de todo el tiempo estar transmitiendo personas que estaban en alerta constante y esta pulsión de muerte, ¿no? Todo el tiempo esto de escuchar y sentir que puede llegar en cualquier momento.
Yo creo que eso es lo tremendo de la guerra, y en el momento en que no están así, que este sería como el momento de acción y de combate, donde el torpedo se acerca y no pueden hacer nada más que esperar que pase, o alguna maniobra, ¿no?, para desviarse, que eso también hacían, el resto del tiempo es un tiempo de espera, pero es como esperar el combate para quizá morirte. Entonces es un tiempo de espera terrible, ¿no? El tiempo de espera en la guerra es de lo peor, porque uno está esperando que pase lo peor o salvarse de eso, pero bueno, nunca sabes cuáles van a ser tus posibilidades y nunca sabes si vas a volver, ¿no? Entonces tremendo, tremendo, sí. Es como que en la guerra yo creo que se toma conciencia absoluta de lo que significa la posibilidad de la muerte, ¿no? Por eso me interesaba también un fantasma, que él en algún momento se pregunta, ¿no?, si no será que están todos muertos, ¿no?, y que todo el submarino es como un gran barco fantasma, ¿no? Sí. Porque esperar la muerte quizás significa ya estar un poco muerto, ¿no? Yo me imagino que los que estaban en el campo de exterminio de Auschwitz y sabía que les iba a tocar a la cámara de gas, ¿no?, es esa paradoja de sentir que ya estás muerto porque vas caminando hacia la muerte, pero a su vez sentirte terriblemente vivo porque no te querés morir, ¿no? Y esa cosa me parece que en las guerras queda como muy a flor, muy en la superficie, y que de nuevo yo siento que volvió a pasar con todo este tema del COVID, ¿no? Estaba ahí la amenaza, uno ponía el televisor y te pasaban las listas de muertos que había todos los días, y uno sentía que la muerte andaba ahí merodeando y que no se sabía quién se iba a llevar, pero era un poco así. Patricia, esta novela que estás escribiendo, este proyecto también va a ser una ficción y también va a ser encarada más o menos como el Ara San Luis, con un personaje que relate esta historia que es verdadera, que a todos nos atravesó, pero que vos la vas a relatar desde una novela, desde una ficción. Yo lo que tomo es todas las cosas que pasaron durante la pandemia, muchas cosas, y el papel que tuvo los medios.